días, hermanos. Vamos el día de hoy a realizar en este tiempo el devocional que corresponde a esta mañana. Muy bien. Eh, Vamos a empezar orando y luego vamos a introducirnos en el tema. ¿Bien? Señor, bendito Señor, muchas gracias por este tiempo. Necesitamos de tu asistencia, Señor, de tu ayuda para poder comprender la palabra y sobre todo para que podamos ser limpiados por ella, Señor. Tantas trabas que hay en nuestra mente, en nuestro actuar, en nuestro corazón, en nuestro percibir, y realmente necesitamos ser limpiados, Señor, de todas esas cosas. Rogamos en este tiempo, Señor, que nos ilustres, nos enseñes y nos guíes en este tiempo, que sea de arduo provecho para nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con el devocional. Realmente quisiera empezar comentando pues que el día de hoy no vamos a cambiar un poco, al menos yo voy a cambiar un poquito la forma como he estado dando los devocionales, que era a través de diapositivas, y esta mañana va a ser algo mucho más abuelo de pájaro, algo mucho más breve, ¿ok? Eh, Vamos a hablar algo acerca de lo que es el libro de los Hechos, el capítulo 11, el versículo del 19 al 21. Muy bien, ese es el pasaje del cual tenemos que darle estudio correspondiente y ciertamente vamos a hablar un poco acerca de ello en los términos de la extensión del Evangelio. ¿No? Lo que sería esos pasajes, la antesala a el ministerio de Bernabé. Muy bien. Primero hacemos lectura del pasaje. Permítame. Hechos 11, del 19 al 21. Versión Reina Valera, si tú tienes otra versión, va muy bien. Y dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones chipriotas y cirenenses, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Amén? Que Dios bendiga su palabra. Entonces tenemos como texto base, muy bien, muy bien, tenemos como texto base este pasaje de Hechos 11 del 19 al 21. Ciertamente es un pasaje pues que nos da una idea bastante interesante acerca de lo que es la extensión del Evangelio y habría que introducirnos en ello. Muy bien. No voy a hacer mucho contexto histórico hoy día, vamos a ir un poquito más al aplicativo. Y alguna mención breve acerca, pues, que en la historia de la iglesia primitiva, pues, la expansión del Evangelio, pues, no fue un evento controlado por los apóstoles en Jerusalén, ¿no? Sino un movimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Que impulsó a los creyentes comunes a llevar el mensaje de salvación por todas partes. Entonces, en este pasaje de Hechos 11, se nos está presentando un momento crucial en la extensión del Evangelio hacia los gentiles, ¿no? En ese contexto, el papel de Bernabé se destaca pues como un ejemplo de liderazgo, ánimo y visión misionera, ¿no? Creo que son puntos muy válidos para mencionar respecto a ello. Pero no solamente en Bernabé, sino también en los demás apóstoles y, por supuesto, en los creyentes que se iban apilando según el Señor iba añadiendo a la iglesia en el día a día. Muy bien. Entonces, hay algunos puntos muy breves que quisiera tocar en este tiempo. En primer lugar, la persecución como medio para la extensión del Evangelio. Esto es muy tocante a lo que dice el verso 19. ¿Ok?
La dispersión de los creyentes, o a raíz de la persecución que siguió el martirio de Esteban, los cristianos fueron esparcidos pues más allá de Judea, de Samaria, y ese desplazamiento pues lejos de silenciar el mensaje pues los llevó a nuevas fronteras. El mal siempre se ve invalidado para siempre. Los mismos esfuerzos por aplastar el evangelio le dieron un nuevo vigor y un alcance mucho más amplio, ¿no? Así ha sido siempre. La invencibilidad del valor cristiano se va a ver validado en que los creyentes, como vamos a ver, no huyeron de la causa que habían abrazado, ni mucho menos enfocaron sus esfuerzos para promoverla, ¿no? Si bien el verdadero valor no consiste en una insensible indiferencia ante el peligro, sino que exige a todos los riesgos la lealtad eterna a los principios y al deber como creyente. Entonces, la persecución fue pues, el primer medio para propagar el evangelio. ¿Ok? Sopla la vela y apaga las llamas, ¿no? Nos damos cuenta. Sopla el fuego en la rejilla y lo aumentas. Entonces, la razón está en el control que tiene el fuego sobre la sustancia combustible. Estamos alegorizando. Si el agarre viene a ser leve, entonces soplar, ¿qué va a pasar? Lo va a apagar, ¿cierto? Ok. Pero si es profundo, lo va a intensificar. Entonces, Cristo vino a enviar fuego a la tierra en el sentido que el fuego se abría paso hacia las profundidades del espíritu de los discípulos. El espíritu de los discípulos. Saulo, previamente a convertirse en Pablo, él, en los tiempos en las que era un perseguidor de la iglesia, podemos ver esta alegoría del fuego y el viento, pues en los tiempos en que Saulo exhalaba amenazas. Pero la respiración del tal solamente avivó el fuego. Entonces, hay que recordar y tener muy presente esto, ¿no? La persecución, lejos de apagar la llama del evangelismo, lo intensificó. Muy bien, excelente. Hemos de notar entonces que al considerar la persecución que enfrentó la iglesia primitiva, pues no vamos a poder ignorar su importancia en el plano de la soberanía divina, ¿m? Y la edificación de la fe cristiana. Este periodo, pues, lejos de ser simplemente un tiempo de tribulación, fue un instrumento en las manos de Dios para fortalecer y purificar la iglesia. La persecución que los primeros cristianos soportaron no fue meramente una serie de eventos desafortunados o accidentales en la historia. Fue en realidad el plan de Dios en acción. La Escritura nos enseña que el Señor usa las pruebas y tribulaciones para fortalecer nuestra fe. Y la persecución sirvió como un catalizador divino para la expansión del Evangelio. De alguna manera, forzando a los creyentes a dispersarse y a llevar la luz de Cristo a nuevas regiones. Esto fue importantísimo, quiero decir. La dispersión no fue un desastre para la causa de Cristo, sino una estrategia providencial para cumplir el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Muy importante es este verbo ir. Muchas veces la zona de confort nos suele consumir, nos suele atrapar y encasillar en algo pues, que nos pone límites para poder cumplir con esto de ir, que es importantísimo. Y en eso genera un notable involucramiento que debe generar todo creyente, sin importar su situación ni condición. Muy bien. Entonces, la persecución también, de alguna manera, purificó a la iglesia, separando a los verdaderos discípulos de los falsos, ¿no? Aquellos que soportaron el sufrimiento por amor a Cristo demostraron la genuinidad de su fe, mientras que los que no pudieron soportar la presión revelaron su falta de compromiso con la fe. Y esta separación, pues, fortaleció a la iglesia en eliminar la hipocresía y en elevar la pureza doctrinal y, sobre todo, práctica. Además, vamos a ver pues que
La persecución brindó una poderosa oportunidad para que la fe cristiana fuera testificada, ¿m? De manera valiente y pública. La manera en que los cristianos pues, primitivos van a enfrentar el sufrimiento y la muerte, que, perdón, de una manera con mayor, digamos, elocuencia, el poder y la realidad del Evangelio que cualquier sermón o enseñanza podría haberlo hecho. Sus vidas y sus decesos, ¿no?, se convirtieron en un testimonio viviente de la veracidad de la fe y la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Y pues por último, pues la persecución de la iglesia primitiva nos va a recordar que el camino del cristiano no es uno de confort y de seguridad, sino uno de sacrificio y cruz. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas, ¿no? A tener un autolente, un autoanálisis y ver si estamos dispuestos a seguir a Cristo a través de cualquier adversidad. Entonces, la iglesia en su primer sufrimiento nos muestra el verdadero carácter del discípulo o del discipulado cristiano, ¿no? Y nos está llamando a vivir una fe que está dispuesta a soportar cualquier cosa por la gloria de Dios y la proclamación de su glorioso evangelio. Muy bien. Así que hemos pues de contemplar la importancia de la persecución en los días primitivos para o a fin de entender de que no fue un obstáculo para el evangelio, sino una parte integral del plan soberano de Dios para fortalecer y expandir su iglesia, ¿no? Que nos inspire esto pues a vivir de una manera que recree esa misma valentía y fidelidad en nuestra propia generación. Muy bien. Cabe notar, y como más adelante voy a hacer un pequeño hincapié, no es el mismo contexto de la iglesia primitiva al nuestro, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, otra situación que es mucho más viable para poder llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. En realidad, no tenemos esa opresión y esa persecución al grado tal, ¿no? Ciertamente en Oriente, algunos países comunistas suelen tener bastante, digamos, soslayado el cristianismo, pero aunque los creyentes que habitan en esa zona la pasan terriblemente mal con la persecución y el asedio del anticristianismo, pues no estamos de manera global en el siglo XXI en el mismo contexto de la iglesia primitiva, por lo cual tenemos esa prerrogativa, esa gran ventaja, por así decirlo, de poder predicar bajo un parámetro de libertad, al menos aquí en América Latina, en Occidente, donde no existen esas restricciones y hay una libertad de culto o libertad de credo, por lo cual somos eh, inexcusables si es que hacemos sumisión al mandato de Mateo 28 de la gran comisión que el Señor ha encomendado. Muy bien. Entonces, la extensión territorial que van a abarcar esta generación de creyentes en esta instancia, realmente valdría la situación poder mencionar algunos de estos puntos a los cuales van a arribar. Como dije, no pretendo hacer mucho contexto histórico, pero sí voy a hacer una mención breve. Fenicia, Chipre y Antioquía, y en el verso subsiguiente, que sería el verso 20, Cirenea, que ya lo vamos a citar en su momento, ¿no? Entonces, estos lugares no eran solo puntos geográficos, sino pues ciertamente representaban nuevas oportunidades para el anuncio del Evangelio. Aunque inicialmente el mensaje era compartido solamente con los judíos, el impulso del Espíritu Santo estaba preparando el camino para algo más grande. Bien, algunas menciones breves nada más sobre estos sitios, solamente para tener una idea. Sociopolíticamente no, pero sí geográficamente en qué punto se iba a arribar. Bien, Fenicia, la región costera situada al norte de Israel, lo que hoy día es Líbano. Fenicia era conocida pues por sus ciudades-estado como Tiro y Sidón, que ya recordarás las menciones de ellos en el Antiguo Testamento, pues que eran importantes centros comerciales en el Mediterráneo. ¿Ok? Ese es por Fenicia. Por Chipre.
la isla del Mediterráneo oriental al sur de Turquía, al oeste de Siria. ¿Mm? Y Chipre, pues ya vas haciendo memoria, fue un importante punto de conexión entre Asia Menor y el mundo helenístico. Muy bien. Y finalmente Antioquía, Antioquía de Siria, no confundir con otras ciudades llamadas también Antioquía, ¿no? Era una ciudad pues, importantísima, situada en la región de Siria, cerca del río Orontes, y fue una de las principales ciudades del Imperio Romano y un centro clave, déjame decirte esto, para la iglesia primitiva. La Antioquía mencionada en Hechos es la actual Antioquía en Turquía. Tiene bastante ritmo. Y de una vez te hago mención de lo que es de Cirenea, porque en el verso siguiente se va a mencionar a los sirenenses. Y pues eso era una ciudad muy antigua en lo que hoy es Libia, ¿no? En la región del norte de África, ¿no? Entonces, Cirene tenía pues una significativa población judía y varios judíos de Cirene estaban en Jerusalén, donde los eventos importantes, pues en el día de, como el día de Pentecostés, por ejemplo, ¿no? Y también el martirio de Esteban. Bien, entonces, nada más de esos datos puntuales, no voy a abordar más contexto histórico para poder apremiar el tiempo y poder pasar a los puntos importantes que queremos aprender. Bien, previamente al punto 2, que es la iniciativa de los creyentes, voy a abordar brevemente lo que sería la abolición de la segmentación entre judíos y gentiles. Ya, esto lo habíamos tratado ya en devocionales anteriores, bajo la premisa de que Dios no hace excepción de personas, y eso ya está clarísimo en las escrituras. Los primeros cristianos en su mayoría eran judíos, ¿ya? Que venían del cristianismo como una extensión del judaísmo y venían con esos lentes, hay que notar eso, ¿ya? Al principio muchos de ellos creían que el mensaje de salvación a través de Jesús pues, estaba destinado únicamente al pueblo judío como pueblo escogido. Y esta convicción pues estaba, vamos, profundamente arraigada en su entendimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando estos cristianos se dispersaron, en su instinto inicial fue compartir el evangelio solamente con otros judíos, pensando de que a lo mejor eran los únicos destinatarios del mensaje. Solo gradualmente, a través de la dirección del Espíritu Santo, y eventos claves, como la visión de Pedro en Hechos 10, que ya habíamos conversado en otro devocional, y la conversión de Cornelio, que también otro hermano ha tocado en el tema de los devocionales. La iglesia entonces comenzó a comprender que el Evangelio estaba destinado a todas las naciones, judíos y gentiles, sin ningún tipo de segmentación, bajo ningún criterio. ¿Mm? Y estaban vistos de manera, en el balance de manera análoga, o sea, igual. Ahora, si dicho esto, nos adentramos a la iniciativa de los creyentes comunes, el verso 20. Perdón, un poco de dilatación de los ojos. El evangelismo entre los gentiles es una de las menciones muy claras en estos puntos, ¿no? Aunque algunos predicaban solamente judíos, un grupo de creyentes de Chipre y Cirene van a dar el ejemplo y tomando la valentía en cuanto a iniciativa, pues de predicar a los griegos en Antioquía. ¿Bien? Y entonces esto fue un momento decisivo, pues marca el inicio de la misión entre los gentiles, ¿no? Algo que cambiaría el curso de la historia de la iglesia desde sus cimientos primitivos hacia el resto del desarrollo de la historia. En el esplendoroso drama pues, de la historia redentora, el evangelismo entre los gentiles de la iglesia primitiva resplandece como un testimonio el plan de Dios para salvación de toda la humanidad. Entonces esto resulta bastante asombroso ver cómo el Espíritu Santo, en su sabiduría infinita, extendió el alcance del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, abriendo la puerta para que las naciones escucharan la gloria de Cristo. ¿Okay? Entonces, el libro de los Hechos nos va a mostrar la asombrosa transición de una comunidad de creyentes judeocéntricos a una iglesia que abrazaba a los gentiles de todos los rincones del mundo. Repito. El capítulo 10 de Hechos nos está ofreciendo entonces una ventana a este movimiento divino.
cuando Dios le dio a Pedro una visión que rompió las barreras culturales y raciales, étnicas y bueno, bajo cualquier parámetro. Y en Hechos 10, versículo 15, el Señor dijo, déjame darte la cita, por favor. Le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Bien, ahí está la cita. Y esta revelación pues, no solamente purificó el entendimiento de Pedro, ¿no? Sino que también marcó el comienzo de la apertura de la salvación para los gentiles. Muy bien. Entonces, la historia, por otro lado, la historia de Cornelio, el centurión romano, y la misión de Pedro a su casa en Cesarea son una clara demostración pues, del propósito de Dios para la inclusión de los gentiles en el plan redentor. ¿Mm? Hay otro pasaje que está en Hechos 10, déjame darte la cita, ¿ya? Ah, del versículo 34 al 35, vamos a tomar solamente la parte que nos conviene en este tiempo. Y Pedro declara, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Mm? Estamos dándonos cuenta entonces que la magnitud de esta revelación es abrumadora, ¿no? El Evangelio no está restringido por fronteras étnicas ni culturales, sino que es un mensaje universal que clama por el arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿no? Entonces, ah, luego en Hechos 11 hay otra cita más. Déjame verte bien la cita. Hechos 11, versículo 18. Ya, este pasaje, bueno, nos va a registrar pues la reacción que hay de la iglesia en Jerusalén pues al escuchar acerca de la conversión de los gentiles. Y esto, la cita dice así. Entonces oyeron estas cosas y cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Mm? Esta respuesta de alabanza pues refleja entonces la maravilla de un Dios que extiende su gracia a todas las naciones, ¿no? Mostrando su inconmensurable amor y su salvación que son para todos los pueblos. El Señor ha muerto por todos los pueblos, ¿no? Y el evangelismo entre los gentiles entonces no va a representarnos o no va a ser simplemente un acto de inclusión, sino una manifestación gloriosa del plan eterno de Dios para la redención. ¿Bien? Hay otro pasaje más en Efesios, está en Efesios, el capítulo 3, el versículo 6. Pablo pues va a revelarnos la profundidad de este misterio. Me dice aquí la palabra, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿no? Entonces aquí vemos pues que la inclusión de de los gentiles en el cuerpo de Cristo es una manifestación de la gracia que traspasa todas las barreras humanas. ¿Ok? Entonces, este enfoque de universalidad del Evangelio ya nos desafía hoy, no solamente a mirar la grandeza del plan de Dios, ¿no? Sino a ser partícipes activos de la misión global, ¿no? No debemos tener debemos tener la misma pasión que los primeros cristianos, llevando el mensaje de la gracia a todos los rincones del mundo, como ha sido el mandato dado, sin distinción alguna. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el deseo de que se desprende de eso? Pues que vivamos con el fervor de la primera iglesia, sabiendo que la salvación es un regalo de Dios para toda la humanidad, ¿ok? Y que la misión continúa hasta que cada lengua, tribu y nación escuche el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En esta parte tienes que hacerte una pregunta a ti mismo y yo también, naturalmente. ¿Estamos haciendo algún tipo de distinción? ¿Estamos dejando fuera de de nuestro radar algunas personas porque no nos agradan? ¿O porque a lo mejor tenemos algún tipo de conflicto o pasado o situación problemática o, no sé, diferencia? Tantas cosas que se me pueden venir de la mente. Y seguramente que tú también te generas estas ideas en tu cabeza. ¿Hay alguna persona o algunas personas a las cuales estamos haciendo este tipo de marginación cuando la palabra claramente enseña que el Evangelio es para todos y debemos llevarlo? Bueno,
Es una pequeña pregunta que la voy a dejar aquí para poder cada uno hacer un autoanálisis al respecto. ¿Bien? Avancemos. El día de hoy no pretendo retenerlos mucho tiempo. Vamos a ir ya llegando, acercándonos al final. Bien, en tercer lugar, tratado 2 puntos hasta ahora. El tercer lugar, la mano del Señor y el crecimiento de la iglesia. Ese es el verso 21. ¿Ya? Hay 2 puntos básicamente. Es el poder del Espíritu Santo. El texto nos va a enfatizar que la mano del Señor estaba con ellos. Y ese es un reconocimiento, pues, de que el éxito o la cuota de éxito del ministerio no dependía de la habilidad humana, sino del poder de Dios en acción, como todas las cosas. Ahora, gran número de creyentes va a darnos una idea, pues, de que la respuesta al Evangelio fue impresionante, impresionante. La iglesia de Antioquía creció rápidamente y ese crecimiento sería la clave en la futura expansión misionera de la iglesia. Bien, sobre esto se va a desprender un concepto muy importante y quiero brevemente abordarlo. La torre difusora del Evangelio. La difusión del Evangelio. Bien, y aquí quisiera alegorizar un poquito. ¿Ya? Como hay en todos los seres vivos una capacidad reproductiva, el Evangelio tiene una cierta vitalidad que asegura su difusión. Nuestro Señor ilustra esto en las parábolas del trigo y la semilla de mostaza. Quiero que hagas un poquito de memoria. Entonces, el incidente del texto es una ilustración singular de esta maravillosa potencia. ¿Ya? Entonces hay que tener aquí en cuenta algunos puntos en cuanto al poder estimulante del Evangelio. Número uno, ¿ya? Están 5 puntos. Número uno, los hombres de Chipre y Cirene continuaron sin el menor celo predicando el Evangelio mientras huían para salvar su vida. La tormenta de la persecución pareció más bien aliviar la llama de su santo entusiasmo. Bien. Segundo lugar, este entusiasmo es la condición ya normal del cristiano. La fe en Jesús expresa claramente amor y gratitud, ¿cierto? Ya. Y donde abundan estas emociones, nunca deja de encender el entusiasmo, nunca. Frente a esto, un cristiano, frente a esto, un cristiano apático y sin pasión es una anomalía tan incongruente en su concepción como un rayo de sol helado o una llama petrificada, ¿no? Estamos viendo que son diametralidades que realmente no guardan mucha relación sobre ello. El Sol flota, digamos, en una atmósfera de llamas, ¿ya? Que es la fuente de su maravillosa influencia sobre muchos planetas, ¿no? Y de su poder para avivar sus innumerables formas de vida. Hay una relación o una simbiosis importantísima, ¿no? El verdadero cristiano, acá está la alegoría, el verdadero cristiano es rodeado de una atmósfera de entusiasmo. Bien. Entonces, en esta parte hay algo muy interesante que debemos de deducir, ¿no? Si somos cristianos, compartimos esa chispa, por no decir llama mejor, esa llama de entusiasmo. Y la pregunta es, ¿estamos realmente teniendo ese fervor, esa llama por el evangelismo? ¿Realmente estamos entusiasmados, apasionados por el evangelismo? Tal vez hay una forma de saberlo. Si es que tuviéramos carne, pesar, cuando vemos inconversos, cuando vemos personas que están am, encaminando sus pasos hacia la condenación, a diestra y siniestra, tantas personas que en el día a día podemos observar y que realmente pues están en perdición, ¿no? Caminos de perdición. La pregunta ahí que entra Taller y que es muy importante es, ¿realmente sentimos cargas por estas personas? Es claramente para analizar cada uno, ¿bien? En punto 3, este entusiasmo, ¿ve? Nacido del amor y la gratitud, como ya había mencionado hace un momento, constituye pues la garantía más eficaz del Evangelio para su difusión, ¿no?
porque en nada se manifiesta más asiduamente este entusiasmo que los esfuerzos por difundir la historia del amor que me descendió. Bien. Am, Punto 4. Este entusiasmo es siempre capaz de despertar el Evangelio, mientras que va a permanecer su poder de beneficiar a los hombres, permanecerá su poder de despertar la gratitud. Y donde exista gratitud siempre va entonces un entusiasmo que impulsa a los hombres a realizar labores de abnegación por Cristo. Porque siempre habíamos hablado que la Escritura dice negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿No? Y esto se hace con entusiasmo siempre que estemos hablando de un auténtico creyente. Bien. Y para cerrar esta parte de la torre difusora del evangelismo, eh, este espíritu, sin embargo, debe manifestarse no solamente en el ministerio ni en los caminos más oficiales del servicio del cristiano, sino que debe impregnar igualmente todas sus formas más habituales. Donde quiera que estemos presentes, debe eliminar las cosas más comunes y reviste el más humilde servicio a la casa de Dios con una dignidad sublime. Hay que ver esto muy minuciosamente y con bastante detalle. Muy bien. Bien, nos acercamos ya, estamos muy cerca del final. Estamos en la parte del punto 4, en lo que concierne ya a Bernabé. No se había hecho mención de Bernabé en estos pasajes, estamos solamente en el intervalo del versículo 19 al 21 y nos estamos rigiendo únicamente a ese dominio de versículos. Entonces, ¿no? Pero ya veremos que en el versículo siguiente, que es el devocional que va a tratar otro hermano el día de mañana, ahí ya se hace mención de Bernabé. Entonces simplemente estamos en una antesala, ¿no? Así que vamos a hacer una mención muy breve acerca de Bernabé como un líder para un momento clave. Bernabé, recordemos lo que habíamos mencionado en otro devocional, en el cual hicimos exégesis incluso hasta su nombre, la etimología de su nombre, y habíamos dicho que provenía pues de hijo de consolación, y realmente en un tiempo en el cual la iglesia era perseguida a una escala nunca antes vista, realmente mm, la consolación era propicia, ¿no? Y bueno, y como había dicho, pues aunque Bernabé no tiene una mención directa en estos versículos, su llegada a Antioquía, mencionada en los versículos siguientes, va a ser o va a representar muy importante, ¿no? Su capacidad para alentar y firmar a los nuevos creyentes vamos a notar lo que es crucial para consolidar este nuevo movimiento, ya de expansión del Evangelio. El discernimiento espiritual y la vida misionera van a estar notables en Bernabé en cuanto reconoció la obra del Espíritu y no solamente apoyó el movimiento, sino que pues buscó a Pablo para que juntos lideraran este creciente ministerio entre los gentiles. Muy bien. A breves trazos, nada más, de lo que tiene que ver con Bernabé, porque ciertamente ya en los próximos versículos se va a estar abordando muchísimo sobre el ministerio de Bernabé. Muy bien. Entonces, en conclusión, vamos cerrando. Como lo había prometido, iba a ser algo corto. El pasaje de Hechos, capítulo 11, versículo del 19 al 21, que estamos tratando esta mañana, nos va a desafiar a reconocer que la obra de Dios no está limitada por nuestras expectativas o percepciones, ¿no? Él puede usar la persecución, las iniciativas de los creyentes comunes, el liderazgo de personas como Bernabé para llevar el evangelio donde más se necesita. Y pues hoy, como en Antioquía, estamos llamados a ser valientes en la misión y confiar en que la mano del Señor está con nosotros mientras que extendemos su reino. Bien, una aplicación final para cerrar esto sería pues que cada uno de nosotros se pregunte, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo parte de la expansión del Evangelio en mi comunidad? ¿Estoy yo dispuesto a seguir el ejemplo de aquellos que sin importar las circunstancias, las cuales se mencionaron, fueron mucho más adversas, que fueron grandemente mucho más adversas que las que siquiera en este tiempo se podrían vivir? Y aún así ellos llevaron el mensaje de Jesús a nuevas fronteras. Entonces, como Bernabé, seamos líderes que alientan, afirman y buscan siempre la expansión del reino de Dios.
Que el Señor nos haga discernir muchísimo sobre esto y nos lleve a los cambios necesarios que tengamos que tomar a fin de que realmente pongamos en servicio y práctica todo aquello que aprendemos en este tiempo y en los días consecutivos que se va a estar tratando esta temática de expansión del Evangelio de Cristo. Muy bien. Ahora sí vamos a proceder a hacer la oración final y invito a que durante el día meditemos bastante en esto que hemos podido aprender de este pasaje. Bien, Señor, muchas gracias, Padre Santo, por este aprendizaje, por este tiempo. Realmente rogamos que nos quite de nosotros la falta de valentía, la cobardía, Señor, la vergüenza, la desidia, la pereza, la negligencia, todos aquellos obstáculos que realmente nos entorpecen para poder llevar efectivamente tu evangelio. El evangelio que, como está escrito en Romanos 1, es poder de salvación, poder, es capaz de transformar una vida, de darle vida realmente a una persona que está en inconversión, que no es creyente y que está, como dice Efesios, muerto en delitos y pecados y que no tiene oportunidad de redención, pero tu evangelio es tan poderoso y tan capaz que le da vida al inconverso que cree y deposita, Señor, su confianza en ti. Rogamos, Señor, que nos des de nuevo la valentía para poder hacer esto conforme al mandamiento que ya expresamente nos has dado. Dirige a tu iglesia de manera muy puntual en esta mañana por Alianza Cristiana y Misionera de Florencia de Mora, para que cada uno de sus miembros pueda tener un involucramiento activo en este mandato. En el nombre del Señor. Amén.